El Señor te bendiga, bienvenido a Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, contento de estar nuevamente contigo y otro corto estudio de la palabra del Señor. Queremos llevar siempre la palabra, estudiarla de una manera dispensacional, trazándola correctamente, buscando en particular lo que aplica para nuestra vida en este tiempo, en esta dispensación de la gracia en la cual nos encontramos. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia, orando que el Señor te dé discernimiento a ti y a mí también, en la medida que vamos creciendo en la palabra del Señor. Vamos a leer en 2 Corintios el capítulo 5, pero antes de llegar ahí, yo me paso mencionando a veces ciertas porciones bíblicas que, pensando que tal vez tú las buscas y las lees, pero déjame irme a la segura. Y vamos a Colosenses el capítulo 1. Para entender, porque no es tan solo en esa escritura, hay otras, podríamos buscar otras referencias para dar más énfasis al punto del interés que Dios tiene de que tú y yo crezcamos y maduremos en su palabra, en el conocimiento de su palabra, de su voluntad, de conocerle a Él, su carácter, lo que Él quiere para ti, para mí, lo que vamos a compartir con otros, lo que vamos a aplicar en nuestra vida para que veamos de primera mano por qué el Señor dice que hagamos lo que debemos hacer en la libertad que nos da la gracia. De que ahora la ley forzaba, la ley era como un capataz bien fuerte y muy duro, era o sí, pero simplemente la ley lo que probó era que somos pecadores y nos quedamos cortos del estándar de un Dios santo y perfecto, y por eso es tan impresionante y maravillosa la salvación que se nos ofrece en base a lo que Cristo hizo por nosotros, a expensas de lo que el Señor hizo por nosotros, porque Él recibió todo ese castigo, derramó su sangre preciosa, hizo todo en favor tuyo y mío. Y por eso es que, por esas razones y muchas más, debemos conocer la palabra. Es mi intención de traerla. Hay millones de páginas de internet, de canales de YouTube que hacen esto, y damos gracias al Señor, pero queremos llevar esta escritura con el mensaje de la gracia que Pablo recibió de parte de Cristo glorificado. Y en Colosenses el capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice así la escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que causa y efecto, acción y reacción. Nosotros hacemos algo y es para nuestra conveniencia, para nuestra bendición. Dios nos lo dice en su palabra. Y alguien puede decir, bueno, pero eso era Pablo escribiéndole a una gente en otro tiempo. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Pablo recibió un mensaje, él le llama el misterio, pero ya se reveló. El mensaje de la dispensación de la gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Él es el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, de la cual tú y yo pertenecemos. Pues debemos prestar mucha atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra para nuestra aplicación. No compliquemos demasiado las cosas, no las enredemos tanto, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado. Nuestra vida no se edifica, no edificamos la vida de los demás. Vamos a trazarla y vamos a ver que la gracia es maravillosa. La gracia es el antídoto al legalismo, de vivir una vida que ahora queremos servirle a Dios, agradar a Dios, adorar su nombre. No nos sentimos que Él está ahí azotándonos y dándonos como alguna gente pretende pintar a Dios. Y Dios es amor y también es fuego consumidor, eso lo tenemos claro. Y vendrá la tribulación, eso lo hemos mencionado en un sinnúmero de ocasiones, pero es para disfrutarnos esta gracia en este tiempo, de este lado, hasta que estemos con Él, hasta que estemos con el Señor. Así que dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo llegamos a eso? Pues por medio de la palabra. Fortalecidos con todo poder, ¿verdad? El versículo dice, para que andéis como es digno del Señor, como Él quiere que andemos. O sea, nuestra vida la llevemos de acuerdo a agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, porque ahora que somos creyentes, pues vamos a obrar de acuerdo a esa nueva vida que tenemos en Él. Seguro la salvación no es por obras,
pero ahora que somos salvos, ahora hacemos una obra como consecuencia de esa salvación. ¿Y cómo no hacerlo? Si debemos ser agradecidos. Pero voy a adelantarme en el versículo 11 en adelante. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No éramos aptos, no podemos salvarnos nosotros mismos, pero por medio de Cristo entonces tenemos la salvación, perdón de pecados, vida eterna y toda bendición espiritual en Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de donde estamos, de nuestra posición de tinieblas, perdidos y condenados, ¿verdad? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no tenemos nada que ver con el enemigo, no tenemos nada que ver con Satanás, no estamos condenados ni perdidos, ahora tenemos salvación, luz y muchas bendiciones más. Y el versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pero el énfasis que quiero dar en este punto es la vida cristiana estudiando la palabra del Señor. En el capítulo 3 de Colosenses, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así lo vemos en la Escritura. Hay otras porciones que hablan de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, todo relacionado con la palabra. Todo esto lo saben por la palabra. Muy bien. Segunda de Corintios, el capítulo 5. Recientemente grabé un episodio de la consolación que el Señor nos da. Él es el Padre de consolación, de toda consolación. Es Segunda de Corintios, el capítulo 1. Y gracias por la respuesta que este episodio en particular recibió de parte de algunos de ustedes. El día que decidí ya anunciar oficialmente el canal, ya había grabado bastantes episodios, pero quería estar seguro que hubiese bastante contenido para que pudieras ver, y no solamente uno y después esperar por otro, sino que ya el canal tuviese más material. Cuando decidí cuál es el episodio que iba a repartir para que hermanos en la fe y amistades, ¿verdad?, conocieran, decidí que fuera ese el Dios de toda consolación. Y hubo reacciones, en particular recibí 3 muy positivas, que ese mensaje, esa enseñanza en particular, le vino bien a 3 personas que están pasando por una situación particular. Una de ellas no tan solo tuvo la pérdida de su esposo y con todo lo que eso implica, sino también que perdió 3 seres queridos más, muy allegados, en un periodo de 1 año. Eso es duro, ¿sabes? Eso es duro, bien duro. Luego, otra persona más que también sé que está pasando por una pérdida, también su esposo y una familia que amamos muchísimo. Es algo que nos tomó por sorpresa a todos, ciertamente. Y otra dama que estaba en Estados Unidos, pero ya venía de regreso a Puerto Rico, y me dijo que ese día era el aniversario de que su mamá había partido con el Señor, y era un día de recordación para ella, un día particular. Estas 3 personas me dejaron saber que como que era precisamente lo que necesitaban en ese momento, y damos la gloria a Dios por ello. No es casualidad, no fue que yo, te voy a decir, sentí de parte del Señor, no, fue algo que se determinó, y uno deja todo en manos del Señor. Como decía el pastor Charles Stanley, tiene una frase muy famosa: haz lo que te toca hacer y deja los resultados al Señor. Pues eso es lo que hacemos, queremos ser obedientes al Señor. Y en 2 de Corintios, el capítulo 5, arrojando más luz sobre la esperanza que tenemos, el refugio que es nuestro Señor, que la muerte no es el fin de las cosas para nosotros los cristianos, que todos los padecimientos, dolores, frustraciones, tristezas que pasamos de este lado de la vida, de un mundo caído, que lastima duro, y que tenemos experiencias realmente antipáticas. Dice en el capítulo 5 de 2 de Corintios, y comienza de la siguiente manera:
porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿y cuál sería la morada terrestre? Será la casa, el hogar donde vivimos. Según vamos leyendo, es más específico, se trata de algo más que eso, ¿verdad? Estoy alrededor de unas propiedades muy interesantes, muy hermosas, que deben ser costosísimas. Pero eso se queda, y eso, cuando venga lo que en el futuro, lo que Dios va a hacer con la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, todo eso va a pasar, ¿verdad? Y las casas que hacemos de este lado de la vida se deterioran, hay que mejorarlas, se rompen, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Un incendio, un terremoto, algún otro acontecimiento de la naturaleza. Pero cuando estamos hablando del cuerpo humano, esta morada terrestre, esta caseta de campaña, como Pablo le pone en una porción bíblica, que es como que se dobla después, mira, se dobla y seguimos, tiene sus limitaciones, y el Señor se ha asegurado de muchas maneras a través de su palabra de que nosotros tenemos una esperanza eterna, una vida eterna. Hay algo más allá que esto que estamos viviendo aquí, que esto físico que estamos viviendo aquí. Algo más. Y debemos tener mucha fe y confianza de que así como el Señor ha cumplido todo, y es cierto todo lo que Él dice, y Él es todo Dios y todopoderoso y todo lo puede y nada es imposible para Él, tenemos que tomarlo en su palabra. Eso básicamente es el significado también de lo que es la palabra fe. Tomar a Dios en su palabra. Tomarlo por lo que Él dice. Y si Él dice, pues así lo aceptamos. Tal vez no podemos entenderlo todo, pero lo debemos creer y confiar plenamente, y por eso tenemos esperanza, una esperanza que no avergüenza, una certeza de las cosas y que todo se va a dar a su debido tiempo. Y Pablo dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y la palabra también dice el mismo apóstol que esto somos templo de Dios, que Dios mora en nosotros al haber creído en Cristo, ¿verdad? Algo maravilloso, extraordinaria verdad y bendición. Si este tabernáculo se deshiciere, o sea, se acaba, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos como las que están aquí alrededor, que tuvieron ingeniería, diseño, hubo que traer el presupuesto, hay que pagarla, hay que tener tiene su, ¿cómo se llama eso? Tiene el mortgage, ¿verdad? La hipoteca, que hay que pagar lamentablemente. Anyway, vemos todas estas cosas y todas estas realidades, y uno se pone a meditar en ellas, las analogías que Dios hace para uno entender las cosas mejor desde nuestra perspectiva limitada humana. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire qué maravillosa verdad. Si Dios es el arquitecto de todo, el creador de todas las cosas, estamos asombrados por la creación que vemos con nuestros ojos físicos, sin ver la espiritual, sin ver ese tercer cielo, sin ver lo que no pueden ver nuestros ojos físicos, pero está ahí y es una realidad. Imagínense, como comenté recientemente, que oí que una jovencita le dijo a su papá o su abuelo, algo así, cuando estaban mirando el firmamento en una noche y viendo las estrellas, y le dice, si nosotros estamos viendo, abuelo o papá, simplemente la parte de abajo, imagínate lo que hay arriba. Y ahí me encantó esa analogía, porque sinceramente, si lo que yo puedo ver es maravilloso, hermoso y sorprendente, aquí esto está, aunque hace un sol tremendo, pero esto está precioso, la creación y todo es maravilloso, y todo lo que está rodeándonos habla de la gloria de Dios. Imagínate lo que no hemos visto. Y la Escritura dice que tenemos de Dios una casa. Tenemos. O sea, es un hecho. Ese lugar existe. En Pablo le añade en otras porciones que tenemos una ciudadanía celestial. Pertenecemos al cielo. Que estamos sentados en lugares celestiales. Ya estamos allí. Ya tenemos un lugar cierto, seguro. Por eso cuando nosotros perdemos un ser querido y ese ser querido es creyente, nuestro dolor y nuestra tristeza es diferente. ¿Por qué? Porque simplemente ellos están en un lugar que nosotros todavía no nos toca ir, pero nos puede tocar en cualquier momento. Y nos vamos a volver a ver y no nos vamos a despedir y vamos a estar lo más maravilloso. Y tengo que hacer énfasis una vez más en este punto. Y lo hago con mucho respeto. Mi mamá y mi papá ya partieron con el Señor, y mis abuelas y mucha gente que conozco y gente de la iglesia, y verdad que gente que se han adelantado a nosotros. Y uno le da tristeza y uno los recuerda y a veces le da nostalgia.
El mero hecho de yo saber que los voy a volver a ver, eso para mí es extraordinario, pero yo me quiero enfatizar en lo que realmente será lo más extraordinario. Es estar donde está Cristo y es verle como Él es, escuchar su voz, darle las gracias eternamente y lo que Él quiere hacer con nosotros de ahí en adelante, que nos sorprenda, porque nuestro Dios es sorprendente y asombroso y maravilloso, pero me está garantizando a través de la Escritura que hay un lugar donde uno va, que uno no simplemente se queda por ahí flotando, se disuelve, ¿verdad? Como aquella película de los Avengers, ¿verdad? Del Endgame, que la gente se disolvió. No, no. Nosotros vamos a estar con el Señor, ausente del cuerpo, presente con el Señor, pero se nos promete también un cuerpo glorificado, ¿verdad? Nuevo. Y esto lo podemos leer en Primera de Corintios, el capítulo 15. Pero estamos en el capítulo 5 de Segunda de Corintios. Dice, voy a repetir esto nuevamente, este versículo es el 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Para allá es que vamos. El cielo es real, el Señor es real, para allá es que vamos, ese lugar existe, solo será cuestión de tiempo cuando estemos en ese lugar. El versículo 2, y por esto también gemimos, ¿verdad? Porque a veces decimos, Dios mío, qué malo está esto, Señor, llévanos contigo ya, ven a buscarnos. Hasta la misma creación se queja de las condiciones que está el mundo. Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de este cuerpo que se enferma, que se deteriora, envejece, se afecta por las inclemencias del tiempo, se puede enfermar, le pueden dar un montón de cosas, se puede quemar, tantas cosas que nos pueden pasar de este lado de la vida. Queremos ser revestidos de la habitación que es celestial, la que Dios quiere para ese lugar donde vamos a estar con Él, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que el versículo 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, o sea, no sin lo que necesitamos para estar en ese lugar. Dios va a proveer porque el Señor provee. Dice el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que sabemos que estamos de este lado de la vida. Si leemos otro poquito más, déjame aprovechar que estoy en este punto y no detenerme. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, esa garantía, esa separación que tenemos. Ya somos declarados santos y somos sellados por el Espíritu de Dios, le pertenecemos, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nadie piense que cuando uno une esta porción bíblica con la de Filipenses el capítulo 1, que Pablo dice que estar con Cristo es muchísimo mejor, que él tiene un pensamiento suicida. No piensen eso. Es que estamos hablando de un hombre que tiene una certeza y una confianza plena de la realidad, de que hay algo más allá de esto que estamos hablando, de que tenemos un porvenir extraordinario, una esperanza extraordinaria, y estaremos con el Señor, que así Él lo escribe, y el Señor quiere que tú y yo lo sepamos. Y estas cosas refrescan nuestra vida, nos fortalecen, nos dan el ánimo suficiente para andar otro día, para dar un paso más. Y yo quise aprovechar este corto sermón, estudio, meditación, como tú lo quieras ver, para que pienses en estas cosas. No sé lo que tú estás experimentando, la tristeza que tengas, el desconcierto, la inseguridad que tal vez piensas diciendo, ¿y qué será de mí? Bueno, tú quieres asegurarte que tú vas a disfrutar de todas estas bendiciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que Cristo murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Por algo le llaman el Salvador. Nos salva de la condenación eterna, del lago de fuego, y nos permite entonces estar con Él, con salvación, con perdón de pecados, vida eterna, ciudadanía celestial y todas estas bendiciones que hemos estado hablando y mencionándote en los pasados minutos. Todo esto es bien importante, que lo meditemos, lo recordemos para seguir adelante atendiendo las cosas que nos toca atender
de este lado de la vida, sirviendo al Señor, sirviendo a los demás, creciendo en su conocimiento y compartiendo esta palabra con otros. Yo lo hago en la medida que puedo, en el tiempo que me quede, con la salud que tengo por el momento, y tú me haces el favor de sacar de tu valiosísimo tiempo para ver y escuchar estas cosas y compartirlas con otros. Amén. Así que seguimos adelante, seguro que sí, confiando en el Señor, alabamos su nombre, glorificamos su nombre, le bendecimos y hemos recibido demasiado de parte de Dios, de verdad, una gracia que sobreabunda. Y esto es digno de ser meditado, gozado y compartido con otros. Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga muchísimo.